Familia FBN, me presento, soy Carlos Coronado de FBN Puerto Montt. Quisiera darte la bienvenida y hacerte una gran invitación a nuestro culto online a las 6 de la tarde todos los sábados. También quisiera incentivar a los niños porque también hay una sección para ellos. Quisiera invitarte que vayas a chequear nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, que están como FBN Puerto Montt. Hermana y hermana, no te olvides también de tu grupo de vida online, que lo hacemos todas las semanas. Saludos y bendiciones. Estamos a minutos de comenzar. Mañana bastante soleada, Jesús caminaba junto al mar y viendo a Simón en un barco pesquero le dijo: «Ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres». Enseguida bajó del barco y atendió al llamado que Jesús le hacía. Y aunque Simón tenía bastantes errores, Jesús no se quedó viendo lo malo de él, sino que visualizó un cambio y un líder muy importante para predicar la palabra de Dios. De hecho, ya no se llamaría más Simón. Su nombre ahora sería Pedro. Jesús lo alentaba a que continuara esforzándose y que se convirtiera en esa roca, firme y fuerte para dar testimonio. Pedro, con la guía de Jesús, se convirtió en uno de los más poderosos predicadores del Evangelio, pues la misión que le asignó Jesús fue cuidar a todas las personas y hacer discípulos a todas las naciones. Tiempo después, Pedro inició su ministerio haciendo una célula en la casa de Cornelio con toda su familia. Y estando allí, vino la presencia del Espíritu Santo con un poder sobrenatural que llenó toda la casa de la presencia de Dios. Aunque al principio Pedro tuvo dudas en que Dios se fijara en personas que no hacían parte del pueblo judío, en una visión Dios le mostró que no llamara impuro a lo que Él ya había limpiado. De esta manera, Pedro predicó en esta casa y Dios lo llenó de su poder y amor, los cuales fueron pilares de la iglesia primitiva. Todo porque Pedro perseveró y obedeció. Y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltar.
con él yo cantaré, a él yo alabaré. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy
tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Ese amor que te abraza con esos brazos de amor y te dice que realmente te ama y que tiene un lugar preparado para ti, para esa mesa preciosa que Él tiene. Entonces Él tiene reservado un lugar para ti y tiene reservado un lugar para mí. Te adoramos, Señor. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Sí, Señor. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Hola hermanos, sean muy bendecidos. Gracias por estar conectados con nosotros. Hoy ya estamos aquí este día sábado adorando, alabando al Señor. Y estamos también queriendo compartir una palabra del Señor con ustedes, hablando acerca de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y entendemos de que Dios está con cada uno de ustedes
está con nosotros, está al tanto de todas las cosas que estamos viviendo. Así que quiero que me pueda acompañar a la Biblia y podamos leer ahí en el libro de Ageo capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor: en el mes séptimo, a los 24 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Quiero invitarle a que tengamos un tiempo de oración al Señor, para que Dios pueda hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, de qué es lo que Él a través de estos pasajes puede hablar a nuestro corazón. Señor, estamos en tu presencia, estamos, Señor, delante de ti con todo nuestro corazón, anhelantes de tu presencia, anhelantes, Señor, de que tú llenes nuestra vida con esta palabra, que nuestro corazón sea tocado, que nuestro corazón sea levantado, Señor. Padre, que todos aquellos que nos están viendo, aquellos que están conectados, tú puedas traer sobre cada uno de ellos, Señor, que tu palabra pueda tocar nuestro corazón, tu palabra nos pueda hablar, tu palabra nos pueda animar, Señor. Haz lo mismo que, Señor, quieres hacer, o a través de este pasaje alentaste la vida de estos hombres, Padre. De la misma manera oramos hoy día y pedimos, Señor, que alientes y ayudes a cada persona que nos está viendo, Señor, a cada persona que se ha conectado con nosotros. Dios, bendíceles, Dios, ayúdalos, y te damos gracias, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre los ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, y principalmente abre nuestro corazón para que a través de esta palabra tú puedas hablar a nuestra vida, Señor, y ministrarnos a través de ella. Queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el poder, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, querida iglesia, sean muy pero muy bendecidos. Este pasaje que acabamos de leer es una escena del Antiguo Testamento. Es una escena donde Dios levanta a un profeta, que es el profeta Ageo. También siempre hemos compartido que Ageo está en los profetas menores por la cantidad de capítulos que tiene el libro. Y en esta ocasión, para recordar un poco y podamos entender en qué época estamos viviendo, era cuando el pueblo de Israel ya había vuelto a Jerusalén, ya Nehemías se los había traído, Esdras había venido con él, y ya habían comenzado a reconstruir el templo. Los muros a través de Nehemías ya habían sido terminados. Usted conoce la historia de todo lo que Nehemías hizo. En 51 días él construye los muros de Jerusalén, y después comenzaron a construir el templo, y la obra
quedó detenida en un momento, la obra se detuvo. Y se detuvo por varios años. Entonces aquí es donde el Señor levanta a Ageo y da un mensaje al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel nuevamente se levantara y comenzara a trabajar, comenzara a la reconstrucción del templo, ¿ya? Entonces él quería que el templo nuevamente fuera reconstruido. Ahora, en este tiempo ellos ya habían paralizado la construcción y se habían dedicado más que nada a trabajar en las casas, a trabajar en la comodidad, a trabajar en todo lo que tenía que ver con ellos, y habían olvidado lo que era más importante, que era el templo del Señor, el templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué el Señor recuerda todas estas cosas? Porque para Dios el templo en esos años representaba la presencia del Señor. El templo en esos años representaba de que el Señor estaba en ese lugar, porque no estaba como ahora que Dios está en todas partes y podemos adorarlo, buscarlo, bendecirlo en nuestra casa, en el trabajo, camino al trabajo, en el colegio, etc. En ese tiempo el lugar de adoración era el templo. En ese tiempo el lugar donde donde Israel o el pueblo de Israel iba a adorar, iba a glorificar al Señor, era el templo. Entonces para Dios eso había parado, se había detenido la construcción del templo, y el Señor entonces levanta a Ageo y comienza a darle un mensaje nuevamente. El primero era que construyeran, que dejaran ya habían construido sus casas, estaban bonitas, estaban bien hechas, tenían una buena arquitectura, todo eso, pero ahora era el tiempo de construir de volver a construir el templo. Entonces aquí en el versículo 4 el Señor dice: pues ahora solo va a haber, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar. Lo que yo quiero compartir hoy día en esta tarde con ustedes es acerca de el esfuerzo, ¿ya? Cómo Dios nos anima, cómo Dios nos dice que debemos esforzarnos. Usted sabe que para cualquier trabajo que uno tenga que hacer, ya sea para levantarnos por la mañana, ya sea por ejecutar los trabajos durante el día, los que trabajamos en un trabajo secular tenemos que esforzarnos para que lo que hagamos sea bien hecho y podamos tener sea recompensado el trabajo que hacemos. Pero a veces también nos desanimamos, a veces también nos cuesta hacer las cosas. Era lo mismo que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había dejado de construir el templo. Entonces Dios veía que ellos se habían bajoneado, ellos se habían desanimado, ellos se habían estancado, ellos se habían paralizado en todo lo que en un principio era hermoso, era glorioso, era fantástico. Entonces el Señor le habla aquí a dos líderes de la iglesia y también le habla al pueblo de Israel. Y lo primero que le dicen, y es el punto número 1 que yo quiero compartir, es: esfuérzate en la obra del Señor. Diga conmigo: esfuérzate en la obra del Señor. Si usted está escribiendo ahí, escriba: esfuérzate en la obra del Señor. Y el versículo 4, el versículo que acabo de leer, le está diciendo dos cosas: esfuérzate y cobrar ánimo. Esfuérzate y cobrar ánimo. Y para esforzarse hay que animarse a poder hacerlo. Dios les dio una tarea: reconstruyan mi templo. Ese era su deber. Por mi reino, por mi casa, mis negocios, era la prioridad para el Señor. Ahora, esto también es hermoso para nosotros. ¿Por qué razón? Porque tenemos el privilegio, Dios nos ha dado el privilegio de trabajar en la obra del Señor
no solo es nuestro deber, sino que es un privilegio. Aquí hay dos cosas también importantes. Trabajar en la obra del Señor es un privilegio. Diga conmigo, privilegio. Y lo segundo ya es que Dios nos hace parte de su obra. Dios nos hace parte del desarrollo de la obra en el mundo, y hoy en día Dios nos hace parte del desarrollo de la obra en su iglesia, que es la iglesia del Señor. Ahora bien, esa es nuestra tarea, pero por encima de ser nuestra tarea, trabajar en el reino es una obra del Señor. Y esta tarea nos ha sido delegada por Dios. El mandato es dado a la iglesia. A Zorobabel le dijo el Señor, esfuérzate. A Josué también le dijo, esfuérzate. Pero al pueblo le dijo, cobrar ánimo. Somos nosotros los llamados a trabajar por el Señor. Es nuestro deber, es un privilegio, es una bendición. Mire, tres cosas. Es nuestro deber, es nuestro privilegio y es nuestra bendición. Qué tremendo. Hoy la pregunta es, ¿nos estamos esforzando en la obra del Señor? ¿Estamos trabajando con ahínco, con dedicación? Dios nos llama a trabajar por su obra, con esfuerzo, con valentía, con fuerza. Por eso es algo que Dios repite una y otra vez en la Biblia. Esto no es solamente para este hecho puntual, que el Señor quiere animar al gobernador, quiere animar al sumo sacerdote, quiere animar al pueblo, sino que esto ha sido siempre Dios ha animado a las personas. Dice, a Josué Dios le dijo por medio de Moisés en Deuteronomio 21:33, y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Entonces este es una palabra de ánimo a Josué, para que él se anime. Dice, porque tú vas a introducir a Israel en tierra que les juré, yo estaré contigo. Ahora se lo vuelve a repetir después de la muerte de Moisés y antes de pasar el Jordán. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí hay otra palabra más de ánimo, de decirle a los líderes, esfuérzate. Lo mismo le dijo David a Salomón en 1 Corintios 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces Dios siempre ha tenido el ánimo, ha tenido la intención de que nos esforcemos en esto. Ahora, ¿por qué tenemos que esforzarnos en la casa del Señor? Porque la casa del Señor es la casa de Él. No es la casa de un líder o de alguien, sino es la casa del Señor. ¿Y qué era lo que quería Dios en los tiempos de Ageo? Que la casa se reconstruyera. ¿Qué era lo que Dios quería en los tiempos de Ageo? Que la adoración volviera a la ciudad. Por eso que estaban reconstruyendo el templo. ¿Qué era lo que Dios quería en los tiempos de Ageo? Que volviera la adoración, la alabanza, el culto, que todo volviera. Y una de las cosas que usted y yo sabemos, que el templo en los tiempos de Ageo representaba la presencia de Dios en ese lugar. Entonces todo Israel sabía que si el templo estaba levantado, estaba Dios en la ciudad. Era como tener el arca del pacto. Cuando David fue a buscar el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, dice la Biblia que cuando él se decidió traerla, el pueblo se gozaba, el pueblo se alegraba, la gente lloraba, la gente se manifestaba, el gozo, la alegría se manifestaba, porque estaban trayendo el arca del pacto y la estaban volviendo a la ciudad de Jerusalén. Entonces aquí era
algo muy parecido. La reconstrucción del templo representaba a Dios mismo, representaba la adoración, la alabanza, representaba el culto al Señor. Entonces, pero en todas las ocasiones siempre el Señor nos va a decir: esfuérzate, cobra ánimo, porque ese es nuestro Dios. No nos apunta con el dedo y nos juzga y nos castiga, no, al contrario, Él nos quiere animar y nos quiere ayudar. Con relación a esto, también el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Otro pasaje que también el apóstol Pablo le habla a Timoteo, en su calidad de ministro en esa iglesia, en 2 Timoteo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor quiere que nos esforcemos. Si usted está ahí tomando apuntes, coloque: Dios quiere que yo me esfuerce. Y Dios nos habla a nosotros, no está hablando al mundo que no conoce al Señor, no, sino está hablando a nosotros, a la iglesia. Y la pregunta es la siguiente: ¿nos estamos esforzando en la obra del Señor? Mira a Jesús, que para Él el hacer la obra que le encomendó su Padre era su deleite, acabar la obra puesta sobre Él. Jesús dijo: mi comida y mi vida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces había un espíritu en el Señor de poder llevar a cabo la obra del Señor y de poder terminarla. Él se levantaba temprano para orar, siendo aún oscuro, eso es lo que dice Lucas. Ya trabajaba hasta el agotamiento, al punto de cuando se duerme en la barca, ni siquiera una tormenta lo podía despertar. Entonces Jesús no es que era un trabajólico, sino más bien Él sabía que la tarea que tenía de llevar a cabo la obra del Señor y de terminar la tarea era sumamente importante. Los discípulos, al contrario, estaban desesperados porque veían que la barca se movía. Y en Marcos 8:38 dice: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Pero Jesús estaba cansado, Jesús estaba recuperando sus fuerzas. Pero Dios sabe, esto es muy interesante, queridos hermanos, dice: pero Dios sabe lo frágil que somos, lo fácil que es desanimarnos. Dios sabe que somos frágiles, que a veces con mucha facilidad queremos tirar la toalla, con mucha facilidad nos desanimamos por cosas que nos pasan, cosas que nos dicen, etc. Cuando vemos que la tarea es grande y que nosotros somos pocos, nuestra tendencia es a desanimarnos, porque vemos que las cosas van cuesta arriba, se pone difícil, vemos que a lo mejor la iglesia no hay mucha gente comprometida, un montón de cosas, y la tendencia por lo general de nosotros, los que lideramos o los que somos parte de la iglesia, una de las tendencias es desanimarnos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que Dios dice? Por eso le dice al pueblo por medio de Ageo: esfuérzate en la obra del Señor, sin olvidar lo que es más importante, que es Dios. Dice que debemos esforzarnos en la obra del Señor. Dios conoce nuestra realidad, Él sabe que nos desanimamos, y por eso que levanta aquí a Ageo para darle ánimo. Yo en esta tarde me levanto en el nombre del Señor para decirle a ustedes también: cobren ánimo, esforcémonos, todos esforcémonos. Puede que algunos en esta pandemia estén desanimados, puede que algunos, como no estamos congregándonos, como no tenemos que alguien nos abrace, lo que le he compartido a ustedes, entonces nos desanimamos. Pero yo quiero que usted pueda animarse en esta tarde, porque Dios le da un mensaje al pueblo: esfuérzate, cobrar ánimo. Diga conmigo: esforzarse y cobrar ánimo. ¿Ya? Ahora, lo segundo que quiero también compartir con ustedes, que el esforzarse, el cobrar ánimo, también tiene que ver con un segundo punto: es descansar en sus promesas. El versículo 4 dice: esfuérzate porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esfuérzate.
la razón, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cuando el escritor usa aquí, dice Jehová de los ejércitos, es porque lo que se está diciendo viene de parte del Señor. El esforzarse es que el Señor nos pide que nos esforcemos, pero la razón es porque Él está con nosotros. Entonces, el saber que Dios esté con nosotros, el saber que Dios nos va a ayudar, el saber que Dios está en nuestro interior, entonces nos va a llevar a poder descansar, a saber que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. La base y el fundamento para poder hacer la obra del Señor lo es descansar en sus promesas. Mire qué interesante. Tengan ánimo, esfuércense, sean valientes, porque yo estoy con vosotros. Pongan su mirada en el lugar correcto, ¿ya? ¿Qué es lo que hace glorioso el templo? ¿Qué es lo que hace glorioso el templo? ¿El oro, la plata, las piedras preciosas, o el hecho de que la presencia del Señor esté ahí? Todos sabemos que lo más importante no es a lo mejor tener un tremendo templo, ojalá lo tuviéramos. Ya todas las comunidades que hoy en día en nuestros tiempos podíamos obtener, pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es la presencia de Dios en medio del templo. Ahora, debemos entender que cuando Dios le habló a Ageo, Dios estaba hablando del templo de Jerusalén. Pero si nosotros contextualizamos este pasaje a nuestro tiempo, el templo de Jerusalén después fue destruido por los que atacaron a Jerusalén, y fue destruido. Cuando llega el Señor, dice que lo que separaba del lugar santo al lugar santísimo era el velo, y dice la Biblia que el velo fue roto y que ahora nosotros tenemos entrada libremente al trono de su gracia. Pero también la Biblia nos enseña de que usted y yo somos el templo del Señor. La Biblia dice: ya no moraré más en techo hechos por mano de hombre, sino que moraré en el corazón del hombre. Entonces lo que el Señor nos está hablando también ya es que podamos apreciar que la presencia del Señor también está en nuestro corazón. Por eso que a veces bendecimos a los ministerios que tienen templos grandes de muchos recursos, pero tampoco podemos desvalorar aquellos templos que son más chicos, porque lo más importante de un templo es que la presencia del Señor esté en él. Lo mismo pasa con nosotros, que la presencia de Dios sea lo más importante en nuestra vida. El hecho de que la presencia de Jehová hace glorioso un templo no es la gloria externa, sino la gloria interna, lo que debemos nosotros mirar. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de ese templo? La gloria de la iglesia de Cristo no descansa en lo grande de sus catedrales o en el número de sus miembros, ni en las riquezas materiales que posee. La gloria de la iglesia descansa en que Dios habita en medio de ella por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Entonces necesitamos que Dios nos pueda ayudar y buscar eso. ¿Qué cosa? La presencia del Señor. La presencia del Señor en nuestro interior. Ya Dios ha prometido no solo salvar a su pueblo, sino también vivir en medio de ello. Esta es la meta de la obra de redención. Por eso el versículo 4 debemos conectarnos con el versículo 5 de Ageo capítulo 2 y ver que Dios cumple su palabra. Dios, hermanos, cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Ya, por ejemplo, hay una promesa que Dios la va a cumplir. Dice la Biblia que Él no retarda sus promesas como algunos tienen por costumbre, sino que Él, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo le pueda conocer. Ahora, leamos nuevamente el versículo 4 y el versículo 5. El versículo 4 en la parte B dice: esfuérzate, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios había prometido estar con su pueblo de Israel cuando salieran de Egipto. Sí, hermanos queridos, debemos descansar en las promesas del Señor. Hay promesas en la palabra, hay dichos de la boca del Señor en su palabra, hay palabras que están dichas para que nosotros podamos descansar en ellas. ¿Ya? Ahora, en Éxodo 29:45, ahí estaba la promesa. Dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Dios prometió estar con ellos y habitar en medio de ellos, y Él cumple su palabra. Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido ayudarte. Dios ha prometido a darte fuerza. Dios ha prometido a que sigas adelante. Esfuérzate y cobrad ánimo. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Dios dice: yo hice pacto con ustedes mismos cuando hice pacto con sus padres. Hermano, Dios promete ser el Dios nuestro y el Dios de nuestra simiente. Nuestros hijos estarán en el pacto con Dios en virtud de que nosotros, los padres, hemos entrado en pacto con Dios. Por eso es que los bautizamos. Gloria al Señor. Es tremendo esta palabra, es tremendo cómo Dios se levanta en medio de la situación que está viviendo el pueblo de Israel, del descuido que ellos habían tenido en la casa del Señor, pero Él lo único que quiere es que ellos se levanten, lo único que Dios quiere es que ellos cobren ánimo, lo único que el Señor quiere es que ellos se esfuercen. La razón es porque Él está con ellos en esta ocasión. Ahora, hermanos queridos, es lo mismo para nosotros. Dios nos dice: cobra ánimo, esfuércense, levántense. Yo estoy con vosotros. De la misma manera creo yo en mi corazón que así como Dios estuvo con Ageo, que Dios estuvo con el pueblo de Israel cuando salieron de tierra de Egipto, es el mismo espíritu, es el mismo deseo del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Es lo mismo que lo que le dijo el Señor a Josué, es lo mismo que el Señor nos dice ahora. Esforcémonos en hacer la obra del Señor, pero en total dependencia del Espíritu de Dios. Debemos esforzarnos. Fíjense que hoy día tenemos que tomar decisiones nosotros, cada uno de nosotros, los que nos están viendo. Hay que tomar decisiones de no dejar que nuestra fe se detenga, de no dejar que nuestra fe se enfríe. Para eso hay que tomar decisiones, para eso tenemos que acudir al Señor y decirle: Señor, dame la fuerza, yo no me quiero desanimar, yo no me quiero desalentar, yo quiero seguirte, yo quiero servirte aquí en mi casa, en esta pandemia, en esta cuarentena. Señor, yo quiero seguir adelante. Señor, muéveme, motívame a leer la Biblia, que yo no deje de adorarte, que yo no deje de alabarte, que yo no deje de glorificarte, Señor, porque esta es la razón. Esta es la razón. Ahora, si nosotros contextualizamos ese pasaje, nosotros no estamos hoy día en una posición de construir porque no tenemos un lugar, pero ¿sabe lo que tenemos que hacer? Es construir el templo de nuestro corazón. Hay un salmo que dice: mientras te adoramos, construye tu trono. Mientras te adoramos, construye tu trono. Es decir, Señor, construye tu templo dentro de nosotros. Señor, construye tu casa dentro de nosotros. Y el Señor dice: esfuérzate, esfuérzate, Salvador. Esfuérzate, usted que me está escuchando. Esfuérzate y cobra ánimo. Levántate en el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y Él quiere que lo hagamos. Y esta es la invitación. Y este es el mensaje de esta tarde. Dos cosas. Primero, debemos esforzarnos en la obra del Señor, y lo segundo es que debemos descansar en sus promesas. Esfuérzate porque Dios está contigo, y descansa en el Señor porque Dios ha prometido no dejarnos. Esta es nuestra enseñanza, esta es la palabra del Señor. Así como Dios bendijo a Ageo, porque el mensaje de Ageo fue escuchado, el pueblo comenzó a trabajar, el pueblo nuevamente se puso ahí en la brecha y comenzaron a construir el templo, y después de 4 años el templo volvió a ser el tiempo hermoso que había en los tiempos de
de Salomón. Nuevamente la casa del Señor estaba construida. Nuevamente la casa del Señor volvió la adoración, volvió la alabanza, volvió el cántico, volvió los sacrificios, volvió lo más importante, que era el Dios que habitaba en medio de ese templo. Gloria al Señor. Así que, querida iglesia, esta es la enseñanza. Anímese, levántese, esfuércese. Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, Dios está en esta ciudad. Esta pandemia se va a acabar en cualquier minuto. Vamos a seguir haciendo iglesia de la casa, vamos a seguir predicando la palabra del Señor, vamos a seguir animando a la iglesia, vamos a seguir diciéndole a los que no le conocen, vengan al Señor porque el Señor es bueno. Le vamos a decir también a aquellos que han regresado, vuélvanse a Jehová porque Dios tiene misericordia. Ore conmigo y soltemos esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de cada persona, bendecimos el corazón de cada persona. Señor, bendice este tiempo, bendice esta palabra en el corazón de los que están escuchando. Señor, que cobren ánimo, que se levanten, que se esfuercen. Señor amado, es la palabra que tú nos estás diciendo en esta tarde, que todos nos animemos y cobremos ánimo para seguir trabajando, para seguir esforzándonos. Señor, bendice a cada persona, Señor, y te damos la gloria por darnos esta oportunidad de estar a través de esta plataforma de YouTube y poder, Señor, alabarte, glorificarte. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta fuerza que tú nos das a través de ella y nos anima a seguir adelante. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, querida iglesia, dejo que nuestra reunión continúe. Sígase conectando con nosotros. Estamos los martes y los jueves a través de la plataforma de YouTube y ahí estamos comunicándonos. Queridos jóvenes, querida iglesia, este día miércoles queremos tener una conexión total con todo, así que queremos invitarte a que seas parte de esto este día miércoles. Ya queremos juntarnos todos en una reunión a través de una plataforma y ya nos vamos a comunicar con ustedes, lo vamos a estar llamando a cada uno de ustedes, vamos a estarles mandando un mensaje, así que les animamos y le decimos lo mismo que le dijo el Señor a Zorobabel y también a Josué y a todo el pueblo: esfuérzate y cobrar ánimo. Que Dios les bendiga, muchas gracias y sigamos adelante en todo lo que estamos realizando. Amén. Ya estamos finalizando. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberte conectado, por haber compartido. Te esperamos la próxima semana. No puedes perderte este maravilloso tiempo con el Señor. Ya sabes que Él tiene grandes cosas planeadas para ti, para tu vida. Te esperamos en nuestras redes sociales. En cada una de ellas estamos como FBN Puerto Montt. Muchas bendiciones a todos.